Buenas tardes. Ahí ya estamos bien, ¿verdad? ¿Cómo están? Bien, ya es el último día. Qué rápido se pasó la semana. Ya hoy es viernes. Hoy, aunque concluimos ahorita con el último tema, espero que esta semana haya sido de bendición para ustedes, para los que nos siguen por las redes, que me siguen comentando que estos temas les han ayudado y me alegro por eso. Y obviamente la más beneficiada en esta semana, por gracia de Dios, siento que fui yo. Hoy estaba recordando en la mañana cuando Marcia me habló, creo que fue el martes de la semana pasada. Y hoy el tema tiene que ver un poquito con el propósito de vida. Vamos a ver cómo David fue escogido por Dios desde que era muy joven. Y cuando tú permites que Dios te utilice para cumplir el propósito por el cual tú estás aquí, Él mismo te da los medios y los recursos para que puedas cumplir ese propósito. Solo tienes que dejar el miedo atrás, ser humilde y permitir que Dios te utilice. Pero antes de abrir la palabra, vamos a elevar una oración, ¿sí? Vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga a morar en este lugar. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias porque podemos concluir esta semana de oración en este día. Gracias porque tú estuviste con nosotros, nos acompañaste en cada día, cada tema. Y te pido que el día de hoy no sea la excepción. Vamos a hablar de asuntos muy importantes que tú quieres que podamos entender, que podamos comprender para poder aplicarlos en nuestra vida. Y sobre todo vamos a hablar de nuestro mejor amigo, que es Cristo Jesús. Ven, Espíritu Santo, mora en cada corazón que va a escuchar este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a buscar en Primera de Samuel, capítulo 16. El tema de hoy, ahí está el título, es que invisible e incomprendido para tu familia, pero no para Dios. Y esta semana, muchachos, hemos visto, ¿cómo se titula la semana de oración? ¿Y el subtítulo? Ok, hemos visto cómo el estar relacionados unos con otros, cómo el ser seres sociales es algo que Dios lo diseñó de esa manera y la ciencia lo está comprobando. Entonces, hemos estudiado esta semana las relaciones humanas. El lunes empezamos por la relación más importante, ¿cuál es? Con Dios. También vimos a David como padre, el rol de los padres. También vimos el rol de los hijos al acercarnos a la vida de los hijos de David. Y hemos visto el rol en la pareja, ayer con la primera esposa de David. Y el enfoque de hoy tiene que ver con los hermanos. ¿Cuántos de aquí son hijos únicos? Hay 1, 2. Quiere decir que todos los demás tienen hermanos o hermanas. Entonces, vamos a poder en esta tarde echar un vistazo cómo eran las relaciones de David con sus hermanos y ver cómo se llevaban.
Entonces vamos a leer en 1 Samuel 16, en el versículo 4. Bueno, desde el versículo 1, Samuel estaba muy triste porque Jehová ya había rechazado a Saúl, ya lo había desechado. Después de darle tantas oportunidades, recuerdan que ayer vimos que Saúl, una característica de él es que era muy obstinado, nunca tomó responsabilidad, no fue humilde, no reconoció. Por lo tanto, el más peligroso de los pecados es el orgullo, porque eso me impide darme cuenta que necesito ayuda, que necesito a Dios. Y ese fue el pecado de Saúl, por lo tanto fue desechado. Entonces, Samuel está muy triste por eso, pero Dios le dice, ya supéralo, porque yo tengo algo que necesito que tú hagas. Y en el versículo 4 dice, hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirlo con miedo y le preguntaron, ¿es pacífica tu venida? Samuel era el mayor legislador, era el líder, el profeta en esa época en el pueblo de Israel, era muy respetado. Por lo tanto, el que llegara a una ciudad, pues inmediatamente los dirigentes, los ancianos, lo encontraron para decirle, ¿a qué vienes? ¿Vienes en son de paz o vienes a anunciar algo importante que nos puede pasar? Y el versículo 5 dice, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Luego santificó él a Isaí y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Los ancianos aceptaron su invitación para ir al sacrificio. Samuel también llamó a Isaí y a sus hijos. Se construyó un altar, todo quedó listo, pero es curioso que al llegar un personaje importante a la ciudad y a visitar a la familia de Isaí, todos estaban presentes, todos los hijos de Isaí, excepto ¿quién? Excepto David. ¿Y saben por qué no estaba presente? Porque se le había dejado al cuidado de las ovejas, pues no era seguro dejar a los rebaños sin protección. Entonces, pues ese es tu trabajo, tienes que cumplirlo, y David era obediente. Entonces, Samuel había ido a Belén con una misión muy especial. Y saben que Dios había escogido a David y en su vida solitaria con sus rebaños lo estaba preparando para la obra que se proponía confiarle en los años venideros. Ahí en ese trabajo humilde, ignorado, no popular, pastor de ovejas, Dios lo estaba preparando para la misión que él iba a cumplir más adelante. Entonces, dice el versículo 6, aconteció que cuando ellos vinieron, vio él, Samuel, vio a Eliab y se dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido. O sea, Samuel se impresionó al ver a Eliab y pensó, seguramente es este hijo de Isaí al que yo voy a ungir como futuro rey de Israel. Eliab era el hermano mayor y el que más se parecía a Saúl en estatura y en hermosura. Sus bellas facciones y su cuerpo bien desarrollado llamaron la atención del profeta. Entonces Samuel esperó la aprobación divina para ungirle. Pero ¿cuál fue la respuesta de Dios? ¿Y por qué lo desechaba Dios?
Muy bien. Dios, Jehová, no mira el exterior. Nosotros sí nos vamos muy por las apariencias, ¿verdad? Pero fíjense que Eliab, el hermano mayor de David, aunque aparentaba una cosa, él no tenía temor de Dios. Si se le hubiera llamado al trono, habría sido un soberano orgulloso y exigente. Y eso aparentemente no se veía. Pero ¿quién puede conocer el corazón? Estudiamos esta semana. Solo Dios. Entonces, ahí en el 7 viene la respuesta. No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Entonces así fueron desfilando uno tras otro y Samuel pensaba, bueno, este debe de ser el que voy a ungir como rey. ¿Cuántos hermanos tenía David? Tenía 7 hermanos, ¿verdad? Dice, el versículo 10, hizo luego pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Entonces ya Samuel se empezó a preocupar, porque cada que él veía, pensaba que ese iba a ser el que iba a ungir como futuro rey de Israel, pero Dios le decía, no, este no, este no, este no. Y hasta que llegó el último, entonces le preguntó a Isaí en el versículo 11, ¿son estos todos tus hijos? ¿Y qué respondió Isaí? Ahí todavía, ahí sí, hay uno. Pero como diciendo implícitamente, pues no es de tanta importancia, por eso no lo llamé. Por eso no está aquí, porque pues es el menor, es el que cuida las ovejas, no es tan alto y quizás tan imponente su presencia como sus hermanos mayores. Un tanto ignorado. Dice, queda aún el menor que apacienta las ovejas. ¿Y qué le dijo Samuel? Envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta cuándo, hasta que él venga aquí. Fíjense que yo creo que David estaba acostumbrado a ser ignorado porque se sorprendió cuando lo mandaron llamar. Cuando le dijeron que Samuel había llegado a Belén y lo mandaba llamar a él, preguntó asombrado por qué el profeta y juez de Israel deseaba verle, pero sin tardanza alguna obedeció al llamamiento. Entonces yo no sé tú, ¿cuándo te has sentido ignorado o ignorada? No por los que están allá afuera, sino por los de tu propia familia. ¿Saben que después Samuel ungió a David? Pero dice el espíritu de profecía que fue una ceremonia privada. Ni siquiera su familia se enteró del propósito de la visita de Samuel. Samuel no había hablado de su misión, ni siquiera a la familia de Isaí, y realizó en secreto la ceremonia del ungimiento de David. Y fue para David un anuncio del destino elevado que le esperaba, para que en medio de todos los diversos incidentes y peligros de sus años venideros, este conocimiento le inspirara a ser fiel al propósito que Dios quería lograr por medio de su vida. Esto es lo que lo alentó en medio de la persecución de la que fue objeto por Saúl, que lo quería matar. Él sabía que un día había sido ungido por Samuel para cumplir un propósito, y eso lo mantuvo con vida, en pie y luchando para cumplir ese propósito. Entonces, ¿para qué sirve un propósito de vida? Yo sé que es mucho de la psicología positiva, yo sé que es mucho de realizarse, pero más allá de eso, un propósito de vida, ¿en qué te va a ayudar? Un propósito de vida te va a ayudar para que cuando tu vida se haga pedazos, tú puedas seguir adelante
porque sabes a dónde quieres llegar. Si tú no tienes un propósito de vida, vas a ser víctima de las circunstancias, vas a ser víctima de otras personas, porque no sabes a dónde quieres llegar. David sabía la misión que Dios le había encomendado, y fíjense que después de que fue ungido, él no se llenó de orgullo. Por eso David fue grande. Por eso David fue un hombre conforme al corazón de Dios, a pesar de todos los errores que cometió, que fueron muchos. A pesar del elevado cargo que había de desempeñar, siguió tranquilamente en su ocupación, contento de esperar el desarrollo de los planes del Señor a su tiempo y a su manera. ¿Cómo es posible que Saúl, siendo como era el rey, era poderoso, tenía el ejército a su favor? ¿Cómo es posible que David, un pastorcillo humilde de ovejas, iba a ser rey? Es algo imposible. Pero David ni se estresó, ni se acongojó, ni entró en angustia por cómo iba a suceder eso. Simplemente él esperó el desarrollo de los planes que Dios tenía para su vida en su tiempo y a la manera de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa con nosotros? Que queremos hacer las cosas ¿cómo? A nuestra manera. Y por eso nos metemos en problemas. Porque pensamos que sabemos más que Dios y a veces le queremos ayudar. Pero David, tan humilde y modesto como antes de su ungimiento, el pastorcillo regresó a las colinas para vigilar y cuidar sus rebaños tan cariñosamente como antes. Y hay un episodio en la vida de David, justo después de su ungimiento. Es algo que muchos, los que estamos en esta iglesia desde niños, nos los enseñaron, el episodio de David y Goliat. Resulta que entraron en guerra el pueblo de Israel con sus eternos enemigos, los filisteos. Entonces los hermanos mayores de David fueron a la guerra. A él no se le permitió. ¿Por qué? Porque él estaba a cargo de las ovejas. Entonces, si bien su padre Isaí lo mandó al campo de batalla, ¿para qué? Para llevarle algo a sus hermanos y también para averiguar si estaban sanos y salvos. Pero aquí es muy importante ver que cuando Dios tiene un llamado para ti y tú te humildemente dejas que Dios guíe tu vida, constantemente vas a ver manifestaciones de Dios en tu vida. Porque si bien Isaí lo mandó, el espíritu de profecía dice, sin que lo supiera Isaí, se le había confiado al joven pastor una misión más elevada. Los ejércitos de Israel estaban en peligro y un ángel había indicado a David que fuera a salvar a su pueblo. ¿De quién lo iba a salvar? ¿Contra quién luchó y se enfrentó David? Con el gigante Goliat. Pero aquí en este pasaje sucede algo interesante con los hermanos o con el hermano mayor de David. ¿Cómo se llamaba? Eliab. Al ver que este Goliat iba y provocaba al pueblo, el pueblo de Israel, ¿qué hacía? Nadie se le atrevía a enfrentarse, ¿no? Entonces dice el versículo 26 del 1 Samuel 17, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venza a este filisteo y quite el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? David se indignó porque en su mente no podía entender que nadie le hiciera frente a este gigante.
Entonces, cuando Eliab escuchó este cuestionamiento de David, comprendió muy bien qué sentimientos agitaban el alma de David. Aún mientras era pastor, David había manifestado audacia, valor y fortaleza poco comunes. Y la misteriosa visita de Samuel a la casa de Isaí, así como su partida sigilosa, ¿saben qué había provocado? Habían despertado en la mente de los hermanos de David sospechas en cuanto al verdadero objeto de su visita. Los celos de ellos se habían despertado al verlo recibir mayor honra que la tributada a ellos, y no lo miraban con el respeto y el amor que merecía por su integridad y su ternura fraternal. En pocas palabras, le tenían envidia. ¿Cómo es posible que este es el menor? Es un simple pastor de ovejas. ¿Y cómo es que recibe más honor que nosotros, que somos los mayores, que vamos a la guerra, que damos la cara por el pueblo? Entonces lo consideraban como un pastorcillo joven, y ahora la pregunta que hizo fue interpretada por Eliab, pero más que nada era una censura de la cobardía que él mismo demostraba, porque él no fue capaz de hacer frente al gigante. ¿Y qué le dijo Eliab a David? Ahí lo leemos en el versículo 28. ¿Para qué has descendido acá? ¿A quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Y luego que las características de Eliab son muy interesantes, porque era orgulloso, envidioso, pero también montó una campaña de difamación con David cuando le dijo: yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Has venido para ver la batalla. ¿Y qué le responde David? Pues, ¿y ahora yo qué hice? Yo simplemente me estoy cuestionando por qué nadie le puede hacer frente a Goliat. ¿Y cómo le responde a Goliat? ¿Cómo le respondió Eliab? Entonces, vemos que David tenía una misión, fue incomprendido por los de su propia familia, era invisible también para ellos, no valía. Y quiero llevarlos a otro personaje, porque también vivió lo mismo, o es un paralelo entre David y Jesús. Jesús también tuvo hermanos, medios hermanos, y Jesús convivió con ellos. De hecho, los hermanos de Jesús pensaban que Jesús estaba loco, que necesitaba ayuda, que necesitaba escuchar sus consejos. Pero fíjense que Jesús no tuvo ningún apoyo por parte de ellos. Jesús no tuvo apoyo por su familia. También fue incomprendido por los de su propia casa. ¿Y qué apoyo habría encontrado Jesús en sus parientes terrenales si hubiesen creído en Él como enviado del cielo y hubiesen cooperado con Él en hacer la obra de Dios? Y la incredulidad de sus hermanos echó una sombra sobre la vida de Jesús, porque Jesús, al igual que tú y que yo, necesitaba conexión emocional. Jesús necesitaba apoyo, Jesús necesitaba socializarse así como tú y como yo. Entonces, al no tener el apoyo de su familia, al ser incomprendido por los de su casa, echó una sombra y un pesar sobre su vida. Fue parte de los sinsabores que Jesús tuvo que probar a causa de nosotros. Jesús siempre vivió o sintió una enemistad contra su evangelio. Los fariseos,
los publicanos, siempre estaban cuestionándolo. Pero aunque eso le provocaba pesar, lo más doloroso para Jesús fue esa enemistad que vivió en su propio hogar. Entonces, yo no sé cómo te llevas con tus hermanos, yo no sé si tú eres comprendido por ellos, por tus padres, o si tú los comprendes a ellos. ¿Por qué era tan doloroso el rechazo de Jesús? El rechazo hacia Él. Porque Él necesitaba las relaciones familiares, así como tú y yo las necesitamos. Sus hermanos lo que querían es que Jesús dejara sus ideas, pero si Jesús dejaba esas ideas, iba a ir en contra del propósito por el cual vino a este mundo. Así como David tuvo un propósito, nadie lo sabía, Jesús también tiene un propósito y nadie lo entendió. Sus hermanos lo juzgaban desde un punto de vista humano. Y pensaban, si Jesús solo dice cosas que los fariseos y los escribas puedan aceptar, pues ya no se va a meter en tantos problemas y ya no lo van a querer matar como lo quieren hacer. Entonces, tenían una vista muy corta los hermanos de Jesús. No podían entender la misión a la cual Él vino. Y como no lo entendían, pues no simpatizaban con Él. ¿Saben por qué a Jesús le gustaba tanto ir al hogar de Marta, Lázaro y María? ¿Saben por qué? Porque en su propio hogar no era comprendido. Y ante esta necesidad, porque Jesús fue humano como nosotros, y es una necesidad que tiene que ser suplida de una de otra manera. Entonces, toda esta dinámica familiar hacía muy espinosa la vida de Jesús. Tanto le dolía a Jesús la incomprensión que había en su propio hogar, que le era un alivio cuando estaba en otro ambiente. Los que están llamados a sufrir por causa de Cristo, que tienen que soportar incomprensión y desconfianza aún en su propia casa, pueden hallar consuelo en el pensamiento de que Jesús soportó lo mismo. Los que aceptan a Cristo como su Salvador personal no son dejados huérfanos para llevar solos las pruebas de la vida. Y yo no sé si tú te sientes solo, sola en tu propia casa. Yo no sé si tus padres, tus hermanos, tus hermanas son esa fuente de amor, de consuelo. Quizás no lo es. Para David no lo fue, para Jesús tampoco. Pero a pesar de eso, me gusta mucho esta frase que dice: a fin de redimirnos, Jesús se hizo nuestro pariente. Más cercano que el padre, más cercano que la madre, el hermano, el amigo o el amante. ¿Quién es? El Señor, nuestro Salvador. Así que si tú te sientes invisible, incomprendido por los de tu propia casa, hay alguien que sí te entiende, hay alguien que es tu pariente más cercano, y ese es Cristo Jesús. Y dice Isaías 43, 1 y 4, y con esto termino: no temas, ¿por qué? Porque yo te redimí, te puse nombre, mío o mía eres tú. Porque en mis ojos, ¿cómo fuiste? De grande estima, fuiste honorable. ¿Y yo qué? Yo te amé. Si tú sientes que nadie te ha amado en esta vida, si hay alguien que te ha amado, y es Cristo Jesús.
Daré pues hombres por ti y naciones por tu alma. Cristo ama a los seres celestiales que rodean su trono. Pero ¿cómo se explica el gran amor con que te ama a ti y a mí? No lo podemos comprender. Pero en nuestra propia experiencia podemos saber que existe en verdad. Y es que tú te tienes que crear situaciones y experiencias para sentirte seguro, para sentirte amado, para sentir calma. Si tú vienes de un hogar o lo único que tú has aprendido es caos, relaciones tóxicas, has sido ignorado, has sido incomprendido, pues bueno, de ahora en adelante, es muy triste eso que has pasado, pero de ahora en adelante tú puedes crear nuevos vínculos, nuevas experiencias, pero la primera experiencia que tienes que tener es con Cristo Jesús, porque Él es el único que te ama y que te acepta así como eres. Entonces, si no te enseñaron a tener una experiencia con Jesús, nunca es tarde para aprender. Y no importa las ideas que tú tengas de Dios, puedes, eso es lo maravilloso del cerebro y la mente que Dios nos dio, que tenemos la capacidad de pensar, de decidir, de observarnos, de crear nuevos surcos cerebrales para poder crearte la vida que tú quieres, pero sobre todo para cumplir el propósito por el cual tú estás en este mundo, porque es triste ver personas que nacen, crecen, se mueren y nunca aprendieron, nunca crecieron. Si tú no quieres ser del montón y quieres hacer una diferencia en este mundo, empieza por crear experiencias satisfactorias. Si no vienen a ti, entonces tú créalas, porque tenemos esa capacidad. Dios te la dio. Entonces, muchachos, gracias por haber estado aquí esta semana. Espero de verdad en Dios que pongamos en práctica lo que aquí pudimos escuchar, porque es la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga.